Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Nadine Gathman. Nadine está al frente del instituto que se hace cargo de las mujeres en el gobierno mexicano. Ella es médica, estudió una maestría en salud en la Universidad de Harvard y después su doctorado en la Universidad Johns Hopkins. Nadine, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia, Luis. Nadine, tú has sido durante muchos años funcionaria internacional de organismos de cooperación internacional. Estuviste por parte de las Naciones Unidas en Brasil. Y ahora vienes a México no a elaborar en lo general políticas públicas, sino a instrumentarlas. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo se vive? Bueno, es un desafío al que le doy la bienvenida. Realmente yo estuve los últimos años en Brasil apoyando al Ministerio de las Mujeres, dándoles asesoría, hablando de lo que hay que hacer, y ahora me toca hacerlo, ¿no? Y en este momento donde estamos en un proceso de enorme transformación en México, es un privilegio, porque no hay transformación sin traer a la transformación a las mujeres. Y en eso estamos empeñadas. Vienes a un país machista a trabajar cuestiones de género. ¿Cómo has sentido esta labor? Mira, vivimos en un mundo machista, ¿sí? Nunca me ha tocado estar en un lugar que no lo sea, entonces eso no es una diferencia. La diferencia, yo diría, y el desafío es cómo en el marco de una sociedad machista, por un lado, empoderamos a las mujeres, trabajamos y reconocemos la agencia, que las mujeres somos sujetas de derechos y que cada vez más tenemos esa conciencia, y trabajamos con los hombres para que reconozcan que el machismo no le hace bien a nadie. O sea, esas son de esas cosas que si nos deshacemos de él, y como decimos nosotras, hay que hacerlo y pronto, todo mundo gana. Ganamos las mujeres, obviamente, pero también ganan los hombres, porque el machismo no les da privilegios, pero son privilegios que tampoco les son muy útiles, ni muy saludables, yo diría. La Cuarta Transformación ha puesto en el centro la lucha contra la corrupción. ¿Tú ves este punto como parte de una agenda feminista? Totalmente, totalmente. Mira, desde las cuestiones muy prácticas, que para las familias pobres, especialmente las lideradas por mujeres, la corrupción les quita 2 de cada 3 pesos, porque tienen que pagar por servicios, porque hay cosas que no hay por la corrupción, hay servicios que no hay por la corrupción, que ellas tienen que hacerse cargo, hasta que la corrupción crea e instituye un sistema de privilegios donde el dinero, donde todo se puede comprar, donde los derechos están cuestionados. Entonces, el combate a la corrupción, combate a la impunidad, es una cuestión que está en el centro de la lucha feminista, de la lucha de las mujeres por un mundo justo, por un mundo donde nos reconozcamos como iguales, donde no haya privilegios por ser hombre, por ser mujer, por ser rico, por ser pobre, por ser indígena, no indígena. Entonces es muy natural, y nosotros le damos la bienvenida a ese énfasis en la lucha contra la corrupción, porque evidentemente es una transformación cultural que nos va a hacer mucho bien en esta lucha por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Vivimos un país en donde alrededor de la tercera parte de las cabezas de familia son mujeres solas, que tienen que sacar adelante a sus hijos sin hombres, a veces sin las redes familiares que la protegen. ¿No merecería esta situación políticas específicas? Sin duda. Sin duda, y necesitamos políticas, por un lado, que desarrollen un sistema de cuidados, ¿no? Porque gran parte de los conflictos, de las cosas que las mujeres tienen que lidiar, es con la falta de tiempo, y más si eres una mujer que está al frente de tu familia, ¿no? Entonces tienes que
cuidar a tu familia, a tus hijos y a tus hijas, muchas veces a tus padres que ya se van haciendo mayores, tienes que salir al mercado de trabajo, como tienes que hacerte cargo, tienes esta pobreza de tiempo, tu posibilidad de entrar al mercado laboral formal es menor, entonces bueno, haces esta cosa del mercado informal, vendes garnachas, o sea, haces todo esto que es como para sobrevivir, porque el Estado no te está apoyando, no está creando estas políticas públicas que te permiten tener tiempo, hacerte cargo de compartir tus obligaciones laborales, que dicho sea de paso, hay que compartirlas también cuando tienes una pareja, ¿no? O sea, no es una cuestión de las mujeres. Sabemos que las mujeres trabajamos mucho más, ¿no? Remunerada y no remuneradamente, pero este trabajo doméstico es un trabajo que hay que compartir con los hombres, con la familia, pero que tienen que haber políticas públicas, tiene que haber un sistema donde el Estado y el sector privado hagan también su parte. Vivimos también en un país de crímenes de odio, los feminicidios son imparables, ¿no? Ha habido un cambio alrededor del cambio en el gobierno. ¿Cómo enfrentar esta problemática desde tu área específica? Sabemos que es un problema criminal, pero desde tu área específica, ¿cómo hacerlo? Mira, está muy vinculado al trabajo sustantivo del Instituto de las Mujeres. Nosotros somos responsables de promover lo que se llama la transversalización, quiere decir tener políticas públicas de educación, de salud, de seguridad, que vean las necesidades específicas de las mujeres. Nosotros no hacemos salud, no hacemos educación, pero trabajamos con las secretarías para que sus políticas tengan esa visión, esa perspectiva de género. ¿Por qué te digo esto? Porque la transformación social que se necesita para terminar con la violencia contra las mujeres, cuya expresión extrema es el feminicidio, necesita de todo esto. O sea, nosotros tenemos que prevenir la violencia contra las mujeres, y eso viene con trabajar el concepto de igualdad, con trabajar el concepto de la resolución de conflictos de una manera no violenta. Quiere decir el respetarnos desde la casa, en el trabajo, en la escuela, y esa idea, quitar del imaginario colectivo esta idea de que los hombres poseen a las mujeres, pueden hacer con la vida, con los cuerpos de las mujeres, lo que sea. Y eso es parte del trabajo del Instituto de las Mujeres. Obviamente hay una serie muy importante de instituciones públicas, las fiscalías, la CONAVIM, la Secretaría de Salud, que dan una atención a las mujeres que sufren violencia, que tienen que dar, por ejemplo, el Ministerio Público, los jueces, medidas de protección. O sea, hay todo un andamiaje que debería de proteger a las mujeres en todos los ámbitos para prevenir los feminicidios. ¿Tú has reflexionado sobre cuál es el origen de esta violencia contra las mujeres? Sí, es el machismo, es esta construcción social de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Y en esta construcción hay esta idea de la superioridad de los hombres. Entonces, si tú piensas que si tú hombre piensas que eres superior, quiere decir que puedes controlar a la otra. Ella tiene que hacer lo que tú quieres. Y si no, ¿qué usas? La violencia física, la violencia psicológica, la sexual, como una forma de controlar. Y en los casos extremos, pues, la violas, la matas. O sea, tiene un origen muy claro en esta sociedad patriarcal que es tan fundante de esta desigualdad, y por eso lo importante en términos de desarrollo, en términos de políticas públicas, de cambios de paradigma, es ir a este paradigma de la igualdad, ¿no? Que yo siempre lo digo, pues, es buenísimo para las mujeres, pero también es muy bueno para los hombres. Ser hombre macho, controlador,
proveedor, es una carga también que no creo, por lo que yo hablo con mis amigos, tampoco es muy placentera. Claro que te da privilegios, ¿no? Y por eso es tan difícil quitarla, pero eso es en lo que estamos empeñadas. El gabinete del presidente López Obrador es un gabinete paritario, es un hecho inusitado en la historia de México. Pero al mismo tiempo se han echado a caminar políticas como el dejar de financiar las guarderías que venían siendo apoyadas por los gobiernos anteriores. ¿Cómo explicarnos esta aparente contradicción? Mira, yo pienso que no hay una contradicción. De hecho, uno ve en tener un gabinete paritario, una legislación paritaria, cuestiones en muy poco tiempo que han hecho transformaciones enormes en México. Los derechos, el trabajo doméstico, el tema de la paridad, o sea, son cambios estructurales que vamos a ver en el corto, mediano y largo plazo. Lo que se está haciendo en términos de estancias infantiles, programas, es cambiar la forma. O sea, no hay un gran interés en el cuidado, hay un gran interés en que el cuidado a los niños y a las niñas, el apoyo a las madres y padres trabajadores sea efectivo. Lo que se ha decidido es hacerlo de una manera diferente, y la manera diferente es también para hacer un alto y ver cómo estamos en términos de corrupción, cómo estos programas realmente estaban logrando su objetivo o no. Nosotras estamos empeñadas y tenemos el encargo de trabajar hacia un sistema nacional de cuidados, un sistema que realmente fortalezca las capacidades del Estado, como bien te decía, trabajando en la corresponsabilidad a nivel familiar, trabajando Estado, sector privado, en tener un sistema que realmente dé servicios de calidad. Eso es lo que estaremos construyendo. Este es el desafío de las políticas públicas de los próximos años. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Con mucho gusto. Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con la doctora Nadine Gassmann, quien está al frente del Instituto de las Mujeres del Gobierno mexicano, especialista en políticas públicas de salud y ahora a cargo de la cuestión de género. Nadine, el instituto que tú diriges fue en mucho resultado de la lucha del movimiento feminista. Así es. Un movimiento que en el caso mexicano, como en otros, ha adquirido como forma organizativa principal la institucionalización de organizaciones no gubernamentales. Pero hoy hay una política del nuevo gobierno de no apoyar las ONG. ¿No crea eso una contradicción, un choque? Mira, tienes toda la razón. O sea, el Instituto Nacional de las Mujeres, así como la mayoría de las instancias de avance de las mujeres en el mundo, es producto de la lucha del movimiento de mujeres, especialmente el movimiento feminista. Y sí, en la mayoría de los lugares, incluido México, el movimiento tiene las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales. En este momento nosotros estamos redefiniendo y trabajando muy de cerca con las organizaciones en una relación de colaboración, participación en las políticas, en la definición de las políticas públicas. Lo que se ha parado por ahora por una cuestión de que en esa bolsa de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil hay de todo, y un poco para ver cómo está la cosa y el tema de la corrupción, es el financiamiento directo a las organizaciones. Nosotros hemos estado en un diálogo, no es fácil, porque ha habido una historia de apoyo financiero a través, por ejemplo, en el Instituto del Proequidad,
a las organizaciones, pero hemos estado dialogando sobre el tipo de relación, la importancia que tiene para el instituto y para los programas y las políticas públicas, el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Nadine, esta relación de la que nos hablas entre el instituto y ese movimiento, ¿cómo es que la han estado construyendo? Mira, estamos en un proceso muy interesante para definir nuestra hoja de ruta, o sea, nuestro programa de igualdad entre mujeres y hombres 2019-2024, que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo. Estamos haciendo un ejercicio de participación democrática donde estamos visitando, trabajando con los institutos estatales de las mujeres en las 32 entidades, en un ejercicio que se llama Trabajando Juntas para la Transformación de México. Son foros donde discutimos los principales temas que son de importancia para las políticas públicas de las mujeres, que tienen que ver con seguridad, con prevención de violencia contra las mujeres, empoderamiento económico, participación política, bienestar, y el tema de cuidados, que es un tema central. Y estamos reuniendo a 120 mujeres más o menos en cada uno de los estados, donde hay muchas que son de las organizaciones de la sociedad civil. Pero estamos haciendo un esfuerzo de hablar también con mujeres que no están organizadas, con mujeres indígenas, con mujeres de la diversidad sexual, con mujeres rurales, con jóvenes, con mujeres con discapacidad, para escuchar cuál es su visión de futuro. O sea, ¿cómo quisieran ellas verse en 5 años cuando termine este gobierno, partiendo de los problemas que ellas identifican y qué hay que hacer? Y este es un diálogo muy sustantivo, muy importante. Estamos utilizando una metodología de diálogos por la paz, ¿no? Y donde estamos construyendo. Y yo creo que en este ejercicio estamos hablando con este movimiento de mujeres, que como sabes es un movimiento diverso, muy activo, muy fuerte, y que nos está dando pautas y nos está diciendo por dónde tenemos que ir. ¿Y cómo le pueden hacer ellas para sobrevivir después de tanto tiempo depender de recursos públicos? Porque los recursos de la cooperación internacional son muy limitados y el mundo de la filantropía empresarial en México no se distingue por su generosidad hacia la causa de las mujeres. Bueno, estamos preocupadas y estamos viendo las opciones, estamos viendo cómo esto se va a desarrollar en los próximos años. Por otro lado, también hay desde del propio gobierno iniciativas para promover justamente con la filantropía, con el sector privado, fondos para las organizaciones de mujeres. Cuando nos preguntan qué podemos hacer, decimos apoyar a las organizaciones de mujeres. Y es muy interesante porque en la coyuntura actual hay un aumento de fondos de la cooperación internacional que se están gestionando a través de fondos de mujeres, que están abriendo nuevas oportunidades. Es un desafío, hay recursos también en los estados, pero obviamente nosotros reconocemos esto como un desafío. Nadine, ¿cómo compaginar un gobierno que busca la equidad de género, que busca apoyar a las mujeres? Buena parte de los programas sociales van destinados a mujeres, por un lado, y por otro lado, esta alianza que hay del gobierno federal con las iglesias evangélicas, con un sector de la jerarquía católica, que no ve con buenos ojos la lucha de las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo, por este tipo de demandas del movimiento feminista. ¿Cómo compaginar? Bueno, yo creo estamos en este momento histórico en que estamos en estas grandes transformaciones. Es indudable que hay que preservar y que desde el gobierno hay muchísima claridad de la importancia del Estado laico. También hay una gran movilización social de todos los ámbitos que incluyen al sector de las iglesias. El tema es cómo creamos sinergias, cómo creamos diálogos, cómo podemos
por un lado, de una manera muy importante, apoyar las luchas de las mujeres, que son luchas que, como estamos viendo, es una demanda de la mitad de la población, por lo menos, porque hay también muchos hombres. La mitad del cielo. Exacto, y hay muchos hombres que también están apostando por la igualdad. Realmente la transformación, nosotros lo decimos siempre, no va a haber transformación en México sin las mujeres, sin que todos los derechos de las mujeres sean respetados. Y el desafío nuestro es cómo incorporar estos derechos en todas las políticas públicas. En una parte de la sociedad mexicana hemos vivido durante el último año la irrupción del movimiento Me Too. Artistas, intelectuales, cineastas, con señalamientos muy críticos de acoso hacia figuras importantes de la política, del arte. ¿Cómo impacta eso en la agenda con la que tú trabajas? Es un movimiento muy importante, de gran fuerza, y que ha llevado a la luz pública con una gran fuerza en México, como lo hizo el año pasado y antepasado en Estados Unidos y en otras partes del mundo, esto que pasa en el ámbito laboral y que pasaba totalmente desapercibido, ¿no? Esta cuestión del acoso, del hostigamiento sexual, laboral, por cuestiones de género. Y ha sido una forma muy importante, muy valiente, de decir, mira, esto pasa con las grandes figuras, esto es una conducta que se había normalizado y que decimos ya no. O sea, ya no estamos dispuestas a acomodarnos a esta forma de sexismo, de machismo, a esta cuestión de demostrar poder, porque es o sea, cuando tú lees los relatos, hay muchísima intimidación, hay mucha violencia, mucho abuso de poder. Entonces es una forma en que las mujeres han salido a llamar la atención sobre esto que pasa en todas partes. Yo siempre recuerdo que hay una estadística que nos habla que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Eso es muchísimo. O sea, solo tú piensa en tu casa. O sea, si hay 3 mujeres, 1 de ellas tiene esa probabilidad. Entonces, esto que nos habla de lo que pasa en el ámbito laboral, donde hay tanto también que está en juego, ¿no? Tu trabajo, tu reputación, si denuncio, ¿qué va a pasar? Porque al final de cuentas la sociedad es una sociedad que todavía culpa mucho a las mujeres. Es muy importante, hay que tomarlo muy en serio. Nos habla de que la violencia está en todas partes y de diferentes maneras, y que lo que queremos es construir sociedades que vivamos en paz, sociedades donde las mujeres y los hombres podamos ser libres, disfrutar de la vida, tener las mismas oportunidades. La visión es una visión de felicidad, ¿no? Y para eso tenemos que deshacernos de esas manifestaciones que son tan dañinas para la vida de las mujeres. El movimiento feminista es un movimiento diverso, no podemos hablar de un solo feminismo, ¿no? Hay quien se reivindica como feminista decolonial, feminista popular, y un largo etcétera. ¿Cómo moverse en esas aguas de la diversidad desde el Estado? Fíjate que lo más importante a mí me parece es en el reconocimiento de la diversidad. O sea, los feminismos, los no feminismos, porque hay movimientos de mujeres que no son feministas, otros que son feministas, lo que han reivindicado es la especificidad de las mujeres y decir, si yo soy una mujer indígena, no tengo ni los mismos problemas, ni las mismas oportunidades, ni las mismas alternativas que si soy una mujer de clase media de la ciudad. Y para nosotras desde el Estado, pero también para el movimiento, el reconocimiento de las especificidades es muy importante porque nos permite ver que hay una base que compartimos, una visión
de igualdad que compartimos, pero para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, que es el lema que tenemos tanto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como desde el Gobierno de México, realmente tenemos que ver la situación específica. Y los promedios no nos sirven mucho, porque nos enmascaran las grandes diferencias. Y para realmente tener políticas públicas que les sirvan a todas, necesitamos ver a las que están más rezagadas. Porque si atendemos el mayor rezago, identificamos las necesidades de las mujeres indígenas, de las afromexicanas, de las mujeres con discapacidad, de la diversidad, las rurales, vamos a atender las de todas y las de los hombres. En un minuto, una última pregunta imposible. ¿Tiene la impresión de que en nuestro país hay un avance de una oleada conservadora que ha echado atrás legislaciones a favor de la diversidad sexual, a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo? ¿Qué tan difícil es trabajar en ese entorno? Es parte del conservadurismo, es una manifestación muy importante, muy fuerte, que no solo se da en México, sino que se da en América Latina de una manera muy fuerte, muy coordinada y con la que tenemos que lidiar cotidianamente si queremos trabajar hacia la igualdad, hacia la transformación. Realmente es un tema en que tenemos que ver los derechos que estamos defendiendo y hacia dónde estamos yendo. Nadine, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.